pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Juan Pablo II y la Divina Misericordia. Y me gustaría iniciar diciendo: Jesús, yo confío en ti, para transmitir a las almas de qué se trata tu Divina Misericordia. Juan Pablo II, el Grande, el apóstol de la misericordia, fue un hombre, un testigo. Así es, un apóstol. Nace en 1920 y muere en 2005 en Roma. Le tocó un tiempo de gracia para la Iglesia. El tiempo en que Padre Pío de Pietrelcina estaba vivo, en que habían muerto recientemente Francisco y Jacinta Marto, en que Luisa Picarreta estaba recibiendo maravillosos mensajes también de parte de Jesús, en que había tantos derramamientos de misericordia al mundo. Y él escoge su escudo pontificio dedicado a María. Tiene una cruz ligeramente hacia el lado izquierdo y deja a la M abajo de esa misma cruz. Es María al pie de la cruz. En esto, dos grandes polacos, Juan Pablo II, Karol Wojtyła y Sor Faustina Kowalska, tienen un común denominador, y ese es el amor a María. Dice Sor Faustina: desde muy niña tuve una gran confianza en la Madre de Dios. Aprendí de mi padre a invocarla. Huye con lágrimas en los ojos por herir a su familia cuando sentía ese llamado de Dios. Pero dice: respondí a ese llamado de Dios. Cuando bajé del tren en Varsovia, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Si no conocía a nadie allí. Me dirigí con fervor a la Madre de Dios y le dije: Madre, guíame tú. Inmediatamente oí en el alma: sal de la ciudad y vete a una aldea donde pasarás la noche. Y así lo hice, y encontré todo tal y como la Virgen me había dicho. Así nos cuenta Sor Faustina. Y este joven, Karol Wojtyła, así como esta jovencita, Sor Faustina Kowalska, tenía el totus tuo. Pues bien, todo tuyo. Se para la historia en Wadowice en 1920 porque nace un pequeño niño al que se le dio oportunidad de venir al mundo, de cumplir el proyecto de Dios. En ese momento, Sor Faustina Kowalska tenía 15 años de edad. Hizo su primera comunión a los 8 años y fue confirmado a los 18 años también allí, en su país natal, Polonia. Es el Papa 264 y fue el Papa no italiano después de 1522. Wadowice se encuentra a 50 kilómetros de Cracovia. En 1922, cuando Juan Pablo II tiene 2 añitos, Faustina deja su casa y va a Lodz a buscar trabajo. Tenía 17 años de edad. En 1929 muere la madre de Karol Wojtyła. Tenía tan solo 9 años. En 1938 muere su hermano, médico. Él tenía solo 18 años. En 1939, Karol ayuda en la misa de la catedral de Wawel y en ese momento los alemanes empiezan a invadir. En 1941, a los 21 años, muere su padre y él queda completamente solo. No tiene familia, en un país donde está un ejército invasor entrando, en un país con un clima indómito, de frío, de humedad. En 1944 vive en la clandestinidad en el Palacio Episcopal y en 1945 las tropas del Ejército Rojo de Rusia liberan a Cracovia. Este chico se llamaba, cariñosamente lo llamaban Lolek. Su padre de Lolek era oficial, su madre
Emilia, maestra de escuela. Practicó el atletismo, la natación y el fútbol. O sea que era un apasionado deportista, pero también tenía otra pasión, el teatro. Aspiró a ser actor profesional. ¡Qué maravilla! Un joven como tú, un joven como cualquier otro. Y él decidió no dejarse herir por la situación que él estaba viviendo. Dejó atrás todo lo que fuera dolor. Decidió ser grande, decidió ser positivo, decidió ser feliz. Aquel que había perdido todo a los 21 años. Así es que su madre, Emilia, y su padre Carol se fueron. No conoció a su primera hermanita que murió en el momento de nacer. Murió después su hermano y al último su queridísimo padre. Pero valoró así la importancia de la vida, del valor de la vida. No se dejó herir. Cada uno se cuenta a sí mismo su historia y él se la contó de manera maravillosa. Y él contó sobre todo con un gran amigo, con el amigo del cielo y con Jesucristo, a quien conoció por medio de amigos también. Así que, haciendo el recorrido de su vida más alegre, empieza a explorar el campo de la filosofía y empieza a explorar también el campo de la religión, así como el del teatro, de los deportes. Ese amigo, Jesucristo, le pidió seguirlo y él se decide a entrar a formación en el seminario. Hizo caso a lo que él le fue pidiendo cada vez más, hasta que un día le pidió algo muy, muy grande. Le pidió ser el pastor, no de una ni de 10, ser el pastor de todas sus ovejas, de llevar el peso de la iglesia ahí en el momento de su juventud. Había tanto trabajo que hacer. Aquel que le gustaba ir a caminar sobre las montañas nevadas, hacer grandes caminatas, remar, ahora se veía en los estrados de la ONU, ante los líderes del mundo. Pero de vez en cuando regresaba a aquella paz donde había encontrado a su amigo original. Algunas veces cayó herido por el odio del mundo, pero aprendió algo muy grande, a perdonar y a no dejarse dañar por las circunstancias. Y este fue Juan Pablo II. Juan Pablo II, quien como jóvenes como tú, tiene un gran llamado. Él no se deja dañar por las circunstancias, así como tú tampoco debes de dejarte dañar por las circunstancias que vas viviendo, sino fortalecerte en Dios. Y a propósito, en la reflexión 1760 del diario de Sor Faustina Kowalska, Jesús le dice a Sor Faustina, a esta jovencita, también polaca, como Karol Wojtyla: hija mía, quiero instruirte sobre la lucha espiritual. Nunca confíes en ti misma, sino que abandónete totalmente a mi voluntad. Karol seguramente no confió en su entorno ni en sí mismo, se abandonó en Dios. En el abandono, en las tinieblas y en diferentes dudas, recurre a mí y a tu director espiritual. Él te responderá siempre en mi nombre. No te pongas a discutir con ninguna tentación. Enciérrate inmediatamente en mi corazón y a la primera oportunidad, revélala al confesor. Pon el amor propio en el último lugar para que no contamine tus acciones. Sopórtate a ti misma con gran paciencia. No descuides las mortificaciones interiores. Justifica siempre dentro de ti la opinión de las superioras y del confesor. Aléjate de los murmuradores como de una peste. Que todos se comporten como quieran. Tú, compórtate como yo exijo de ti. Observa la regla con máxima fidelidad. Después de sufrir un disgusto, piensas qué cosa buena podrías hacer por la persona que te ha hecho sufrir.
Evita la disipación. Calla cuando te amonestan. No preguntes la opinión de todos, sino de tu director espiritual. Con él sé sincera y sencilla, como una niña. No te desanimes por la ingratitud. No examines con curiosidad los caminos por los cuales te conduzco. Cuando el aburrimiento y el desánimo llamen a tu corazón, huye de ti misma y escóndete en mi corazón. No tengas miedo de la lucha. A menudo el solo valor atemoriza las tentaciones y no se atreven a atacarnos. Lucha siempre con esta profunda convicción de que yo estoy a tu lado. Y así hizo Lolek, y así hizo Sor Faustina Kowalska, estos dos jóvenes que no se dejaron impresionar por las causas adversas, por aquellas cosas que venían a su vida y que eran dolorosas y que eran en las cuales cayeron en desesperación otros jóvenes, pero Faustina y Lolek no se dejaron impresionar. Así como ninguno de nosotros debemos de impresionarnos, debemos decir, Jesús, yo confío en ti, e inmediatamente ir a encerrarnos en su corazón de paz. Yo te amo, Padre Dios. Karol Wojtyła y Faustina Kowalska, dos jóvenes que deciden mirar al cielo, que deciden caminar sobre sus problemas y no dejan que sus problemas caminen sobre ellos. Dos jóvenes confiados en su amigo más íntimo, Jesús. Juan Pablo II tuvo una imagen ahí cerca, en Polonia, el cardenal Wyszynski. Pero fíjate, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1948. Cursa también estudios superiores en Roma, pero en 1948 regresa a Polonia y realiza su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. En 1950, precisamente en abril, firma un acuerdo político entre el gobierno comunista y la Iglesia. Lolek, Karol, vivía en un mundo ateo. En 1951 es vicario en la parroquia más importante de Cracovia. En 1952 inicia su doctorado en filosofía sobre el filósofo Max Scheler. Pero ¿quién era esta figura cercana a este joven sacerdote? El cardenal Wyszynski fue condenado a aislamiento por 3 años. Este primado, pastor y estadista, fue arrestado por las autoridades comunistas y estuvo en prisión. Y fue liberado en 1956. Fue defensor fiel y acérrimo de la identidad de la nación polaca. Se identificaba diciendo: quiero a mi patria más que a mi corazón. Y todo lo que hago para la Iglesia, lo hago para mi patria. Y me salvé de sentir odio a los que ejercían el poder y les perdono las calumnias con las que me honraban. Les perdono las calumnias con las que me honraban. Un ejemplo para este joven sacerdote que después, un día 13 de mayo, será golpeado por una bala de un asesino a sueldo. Hay otra persona importante en la vida de Juan Pablo II, su secretario Stanislao. El cardenal Dziwisz, que se escribe D-Z-I-W-I-S-Z, menciona en su libro Una vida con Karol las claras intenciones, fíjense, del gobierno comunista de sembrar la discordia entre los miembros de la jerarquía eclesiástica y entre Wyszynski y Wojtyła. En la reflexión del diario de Sor Faustina que acabamos de leer, le dice Jesús a ella: huye como la peste de los murmuradores. Y es lo que quería hacer, precisamente lo que quería hacer el gobierno comunista: separar por murmuraciones al cardenal Wyszynski y a Karol Wojtyła. ¿Y qué fue precisamente lo que hizo Monseñor Wojtyła cuando todavía no era papa? No solo observó la absoluta fidelidad hacia su superior, sino que siempre lo defendió abiertamente, siguiendo su misma línea de conducta.
obedeció. No dejó Carol que se dañaran las relaciones con su superior. A pesar de todo el brillo que este joven tenía desde muy pequeño, Monseñor Zivitz fue la persona más cercana a su secretario, de Juan Pablo II, que le llamaba familiarmente Staszek. El fiel secretario sostuvo en brazos al pontífice cuando éste cayó herido por las balas del asesino turco Mehmet Ali Akka el 13 de mayo de 1985, y muchos expertos señalan que su sangre fría y capacidad de decisión salvaron la vida del Papa Juan Pablo II. Pues bien, en 1954, el régimen comunista cierra la Facultad de Teología de Cracovia. También sufrió el tener que estudiar para sacerdote a escondidas. En 1956, Karol Wojtyła funda el Instituto de Moral en la Universidad Católica de Lublin. Y en 1958, para ser exactos, el 28 de septiembre, es nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Pero en ese mismo año coincide con la prohibición de la difusión de los escritos de Sor Faustina. ¿Por qué? Porque hubo traducciones erróneas, porque hubo documentos que llegaron a la Santa Sede a mitad, ¿sí? No llegó todo completo y llegaron las traducciones mal hechas. ¿De qué se trataba? De que decía ahí que esa revelación, esas afirmaciones las decía Sor Faustina, y no era que eran las revelaciones de Jesús a Sor Faustina. En 1960 publica Amor y Responsabilidad, y en 1962 es nombrado administrador interno de la diócesis de Cracovia. ¿Qué sucede? Que Dios protegió su mensaje a Sor Faustina Kowalska el mismo año que prohíben la difusión de los escritos de Sor Faustina. Hay un sacerdote jovencito nombrado obispo auxiliar de Cracovia, que iba a defender y iba a llevar esta causa hasta los altares. Bueno, en 1962 es nombrado administrador interno de la diócesis de Cracovia, y en 1964, en enero 13, es nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, que es, fíjense, la diócesis de Sor Faustina Kowalska. Él se hizo arzobispo de la diócesis de Sor Faustina Kowalska. En 1967, para ser exactos, el 29 de mayo, es nombrado cardenal, ¿sí? Ya no es el cardenal, o es al mismo tiempo cardenal, también Wyszynski, al lado del cardenal Wojtyła. Pues su camino a Roma fue así. En 1967, como estaba preso el cardenal Wyszynski, él decide no ir al sínodo, para que se diera cuenta el mundo que el gobierno comunista tenía preso a su amigo el cardenal Wyszynski. Pero ¿qué creen? Ese año de 1967, no asistiendo a ese sínodo, sucede algo muy grande. Firma los documentos finales de la beatificación de Sor Faustina. Así es que hay que estar atentos a cuando en nuestros planes humanos se frustra algo, porque en ese momento es tiempo de Dios y regala cosas grandes a tu vida. En 1971 es elegido en tercer lugar en la segunda vuelta en el concilio de la Secretaría General en Roma. El 30 de septiembre de 1971, con su carácter firme, se muestra hostil ante los reformistas holandeses en el segundo sínodo, que se refería al sacerdocio ministerial. Y en 1974, en el tercer sínodo, afirma: el marxismo no deja ninguna alternativa de existencia a la Iglesia. Y en 1976, Pablo VI lo elige para la predicación de la Cuaresma. Este cardenal escribe las reflexiones sobre la Cuaresma. En 1978, el 15 de abril, se revoca por completo la prohibición de los diarios de Sor Faustina Kowalska, gracias a la intervención de otro joven sacerdote y cardenal, Juan Pablo II, en entonces el cardenal Karol Wojtyła. El 16 de octubre sucede algo maravilloso en 1978. Es ordenado como sucesor de San Pedro. Y el 17 de octubre celebra su primera misa. El 22 de octubre da el primer
discurso. Y así fue su elección. Pero quiero, antes de contarles sobre su elección y que escuchen la voz de quien lo elige, participa en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, en donde estuvieron los sacerdotes jesuitas que fueron librados en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. No tuvieron ningún daño y dieron todo el mérito a que rezaban el Santo Rosario. Así es que vamos escuchando cuando eligen a Juan Pablo II. Habemus Papam. Sancte Hermane Ecclesiam Cardinalem Wojtyła. Toda una multitud estaba escuchando. Nuestro idioma italiano, si me equivoco, me corregirán ustedes. Y lo dice con un error en italiano que le causa mucha gracia a los mismos italianos. Me han llamado de un país lejano, pero al mismo tiempo tan cercano. Para la comunión, en la fe y en la tradición cristiana, para estar vigilando sobre la Iglesia. Imagínense Juan Pablo II. Después de 200 y tantos papas, él es un sacerdote polaco, elegido, después de tantísimas tradiciones de sacerdotes elegidos, cardenales y elegidos papas que solamente habían sido italianos. A Sor Faustina en Polonia le dice: he amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. Pues esa chispa fue el cardenal Karol Wojtyła, Juan Pablo II el Grande, y el mensaje de Jesús de la Divina Misericordia a una monja polaca, Sor Faustina Kowalska. Un papa lleno de misericordia, que anuncia la misericordia de Dios a todos los pequeños de la tierra. Un papado rico en misericordia. Habla a los pobres del mundo, a los miserables. Les habla también a los dictadores, y les habla a los enfermos, y le habla a la mafia italiana. Y a todos, en todos, ve la mejor parte del ser humano. No se limita a ver la diferencia de lo que él pensaba y lo que él comulgaba y del hombre que tenía enfrente. Veía siempre la coincidencia, veía siempre la cercanía del Hijo de Dios con otro Hijo de Dios. Eso fue de lo más sobresaliente de Karol Wojtyła. Vio siempre lo mejor del hombre en los otros hombres. En mayo de 1998, en Bolivia, les dice a los mineros: entendí qué es la explotación. Y me puse de inmediato de parte de los indefensos y de los desheredados. Y también hubo una frase que predominó en su papado: no tengan miedo. ¿Sí? Y él no esperaba que eso fuera de veras al principio de su papado, a llegar hasta los últimos rincones de la tierra. En 1978, él fue elegido y le daba una frescura a la Iglesia. Después de dos antecesores suyos, Juan XXIII y Pablo VI, que fueron tímidos y que eran demasiado retraídos, él se le veía siempre tan seguro de sí mismo. Se veía tan fresco, se acercaba a la gente, rompía el protocolo. Cuando fueron a saludarlo los cardenales recién ordenado, llegó el cardenal Wyszynski, aquel con el que nunca permitió que interfiriera el gobierno comunista entre él y el cardenal Wyszynski. Le dio tantos besos, le agradeció tanto y lo vio libre. Libre, ya había sido liberado. Él tiene grandes mensajes para el mundo. No tengan miedo de abrirle las puertas completamente a Cristo y de aceptar su potestad en su vida.
y que esa potestad lo lleve al encuentro de los otros seres humanos. Este nuevo Papa se rompía el protocolo y se mezclaba adyentes entre la gente y conquistaba. Y se le veía una fuerza grande y una renovación grande a la Iglesia a través de este gran Papa. A la mafia en mayo de 1993 le dice: nunca más silencios ni omisiones en la Iglesia de Dios. Su inventiva contra la mafia era increíble. Les decía: responsables, conviértanse. Un día vendrá el juicio de Dios. No puede cualquier humana aglomeración, no puede pisar este grito santísimo de Dios frente a este Cristo que es camino, verdad y vida. Se te ha dicho: no matarás. No pueden pisar este grito santísimo de Dios porque el juicio les vendrá. Él vivía completamente el amor y dijo en África: cuando millones de niños mueren de hambre, cuando millones de niños están marcados por el resto de la vida, yo no puedo callar. A quien era dictador le hablaba como a un amigo. A quien vivía en la miseria le estaba cercano. Hablaba con sus actitudes de que la pobreza extrema coarta la libertad. Pide a los países poderosos que se abran en amor hacia ellos, en solidaridad. Habla sobre la deuda externa de tantos países miserables a países poderosos. En octubre de 1991 va a las favelas brasileñas, donde hay una miseria terrible, y dice: yo, obispo de Roma y sucesor de Pedro, me hago voz de aquellos que no tienen voz. La voz de los inocentes, muertos porque no tuvieron ni pan ni agua. Me hago la voz de padres y madres que han visto morir a sus hijos sin comprender por qué vino esa vida para morir así. Pero su discurso en la canonización de Sor Faustina Kowalska en el 2000 fue algo especial. Y dice así: este mensaje es especialmente para aquellos que, afligidos por una pena especialmente dura o abrumados por el peso de los pecados cometidos, y han perdido la confianza en su vida y han sentido la tentación de caer en la desesperación, a ellos se presenta el dulce rostro de Cristo, y hasta ellos llega los rayos que iluminan, calientan, señalan en camino e infunden esperanza. Sobre los niños, él dice: preocuparse por los niños es el primero y más importante reto de la criatura por la criatura. Y dice en su diario Jesús a Sor Faustina: soy el Señor en mi esencia y no conozco imposiciones ni necesidades. Si llamo a las criaturas a la vida, esto es el abismo de misericordia. Y sí, este papa, este sacerdote, este joven polaco, fue influido y creció y fue caminando hacia adelante con confianza con los escritos de Sor Faustina Kowalska. En 1979 pone por escrito todo este ser testigo de la misericordia de Dios en su encíclica Redemptoris Hominis. Y quiero mencionarte lo que dice el diario de Sor Faustina sobre un sacerdote ejemplar. Al sacerdote que hable de mi misericordia, yo le daré fuerza en su predicación. ¿No es cierto que Juan Pablo II la tenía? Deseo que los sacerdotes anuncien mi gran misericordia para las almas de los pecadores. El pecador no debe tener miedo de acercarse a mí. El tercer atributo de Dios es el amor y la misericordia. Es el más grande. Él une la criatura y al Creador. Sobre los sacerdotes le dice: hija mía, habla a los sacerdotes de mi inconcebible misericordia. Las llamas de mi misericordia me consumen. Quiero volcarlas sobre las almas. Pero las almas no quieren creer en mi bondad. Y Juan Pablo II fue un sacerdote que llevó la misericordia a todos los rincones de la tierra. Responde a esa invitación y les dice a los jóvenes: no tengan miedo de aceptar a Cristo y con ello su potestad. Y con la potestad de Cristo servir al hombre y a la humanidad entera. Abran las puertas completas a Cristo. Son ustedes las centellas de la mañana. Él era la chispa de Polonia. En este tercer milenio. Y hoy, vinieron aquí, les dice a los jóvenes, para afirmar que en el nuevo siglo, fíjense lo que dice aquí, ustedes no se prestarán a ser instrumentos de violencia y de destrucción.
Y el 22 de octubre de 1978, después de la conclusión de la liturgia, dije a los jóvenes en la plaza de San Pedro: vosotros sois la esperanza de la Iglesia y del mundo. Vosotros sois mi esperanza. Juan Pablo II parece decirles a ustedes jóvenes desde el cielo: ustedes son mi esperanza. Y a ustedes jóvenes nunca les ocultó las exigencias de la vida cristiana. Al contrario, tal como lo hizo el Señor Jesús con sus discípulos, les invitó a abrazarse a la cruz de Cristo sin miedo, con audacia de la fe. Y les dice directamente a ellos: ustedes defenderán la paz, pagando hasta con su propia persona si es necesario. Ustedes no se resignarán a un mundo en el que los seres humanos mueren de hambre, se quedan analfabetas, no tienen trabajo. Ustedes defenderán la vida. En cada momento se esforzarán con toda su energía para que esta tierra sea cada vez más habitable para todos. Queridos jóvenes del siglo que inicia, diciendo sí a Cristo, ustedes digan sí a cada noble ideal que tengan. Escúchenlo, jóvenes. Digan sí a cada noble ideal que tengan. Eso hicieron Karol Wojtyła, Lolek y Faustina Kowalska. Siguieron sus firmes ideales, los más nobles ideales los siguieron y no se dejaron golpear el corazón por las circunstancias. Dios envuelve con indecible amor el alma que vive, según mi voluntad, le dices Jesús a Sor Faustina. Y el Malawi proclama Juan Pablo II: hoy un número cada vez mayor sufre de SIDA. Debemos tratarlos como trataríamos a Cristo. En el simposio sobre el síndrome de Down, dice: el aborto selectivo, como medio para prevenir el nacimiento de niños portadores de algunas desventajas, el genuino problema social no puede ignorar la ley de Dios. El genuino y verdadero progreso social no pueden ignorar la ley de Dios, porque si no es retroceso, no progreso. Somos mayormente parecidos a Dios cuando perdonamos al prójimo. Le dice a Sor Faustina Kowalska: Dios es amor, bondad y misericordia. No, esto no lo dijo a Sor Faustina, esto lo escribe su santidad Juan Pablo II. Y es que Dios es amor, bondad y misericordia. Cada alma, y especialmente un alma consagrada, debe reflejarse en sí. Mi misterio, mi corazón, porque mi corazón está lleno de piedad y de misericordia para todos. ¿Y sabes qué hizo este Papa? Perdonó a quien fue contratado para quitarle la vida. Él vivió lo que decía ese diario. A pesar de los éxitos en muchos campos del siglo XX, proclamó Juan Pablo II, ha quedado marcado este siglo por el misterio de la iniquidad. Con esta herencia de bien, pero también de mal, hemos entrado en el nuevo milenio. Se abren nuevas expectativas de desarrollo, amigos, lo sabemos, como nunca, pero también, dice Juan Pablo II, de peligros hasta ahora inéditos. El hombre vive como si Dios no existiera, e incluso se opone a su ley, pero además se pone en el lugar de Dios. Juan Pablo II recuerda esto. Se abroga el derecho del Creador de interferir con el misterio de la vida humana. Experimentando este misterio, el hombre vive el miedo del futuro, del sufrimiento y del aniquilamiento. Pero una sencilla religiosa es el instrumento para indicar el alivio y la esperanza, la misericordia de Dios para el mundo, porque tenemos todo el tiempo para la misericordia, toda la vida, porque si no la recibimos, pasaremos por la justicia de Dios en el momento de nuestra muerte. Y esto no lo deseaba Juan Pablo II para el mundo. Quería que el mundo conociera la misericordia de Dios. Qué gran Papa, qué gran amigo, qué gran regalo para el mundo en el siglo XX, pleno siglo en donde la vida ha sido más amenazada que nunca, en que la dignidad del hombre se ha pisoteado por completo. En su encíclica Dives sin Misericordia, rico en misericordia, pero antes de decirte algunas de las cosas que escribe allí, quiero decirte la misericordia que es dar
del propio corazón a los miserables. Y miserable puede ser el pecador, miserable puede ser el niño huérfano, miserable puede ser el que está lejos de Dios y no le conoce, miserable puede ser el que está en desesperación, en depresión. Miserable es el pobre como el enfermo del alma o del cuerpo. Y él escribe en esta encíclica: la misericordia es el atributo del Padre. Pero esa misericordia camina, habla, mira, escucha, ama, palpita, acompaña en Jesús. ¿Por qué? Porque, escribe Juan Pablo II, Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia. Cristo sobre la tierra, vivo, encarnado. Es la misericordia del Padre que camina, que mira, que habla, que pisa este mundo. A quien la ve y la encuentra en Él, Dios se hace concretamente visible. Como Padre rico en misericordia, quien recibe a Jesús. Él tiene un último mensaje. Fíjate que Leonardo Sandri da la noticia a muchos fieles con lágrimas. Les dice: Juan Pablo II regresó a la casa del Padre. Pocos minutos después de las 10 de la noche, 1 hora y media antes de su muerte, se celebró una misa solemne allí en su cuarto, en su departamento. Él comulga y después empieza a rezar la coronilla de la Divina Misericordia delante de Juan Pablo II, que estaba entrando a la casa del Padre, que acababa de decir: Señor, he hecho todo lo que tú me has sugerido. He caminado por la senda que tú me has indicado. He confiado siempre en ti, siempre en ti. Y aquí está mi vida, terminando. Y la última vez que descubre esto, que ya se estaba acercando su tiempo, fue en su viaje a Lourdes. Y él dice en este comunicado: yo sentí que ya me estaba llamando el Señor, que mi caminar, mi peregrinar había terminado sobre la tierra. Él realiza un Vía Crucis. En esa Semana Santa, él realiza un Vía Crucis y él se le ve al Papa sentado delante del altar con la cruz entre sus manos temblorosas, en ese cuerpo que había servido siempre a la Iglesia y que había dicho siempre sí a Cristo, había confiado en Él. Así que él se pone el crucifijo con el Cristo hacia él y reconoce que es tiempo de su partida. Que él mismo era el Vía Crucis viviente. Él había dicho sí a todo. Ese cuerpo iba a regresar a la tierra, pero él había sido fiel al Señor. Él había estado siempre, en todas las ocasiones, dispuesto a mirar hacia arriba, a escuchar las indicaciones a su corazón, a vivir fundido en la misericordia del Padre. Juan Pablo II, un alma, un gran papa, un gran amigo para el mundo, y a él, ¿sí?, un hombre venido del este europeo, de los países en donde se adoctrina a la gente para no creer en Dios. Él descubrió en el fondo de su corazón, no se dejó quitar a Dios de su vida. Él traía el viento de Auschwitz, de los campos de concentración, del dolor de la humanidad en su propio corazón. En varias fotos de niño se ve como Lolek, Karol Wojtyła, había sabido del dolor, había sabido del desprendimiento, había sabido del valor de la familia, del valor de la vida, del valor de la libertad. No se ha dejado deprimir Karol Wojtyła. Llegó a ser este papa que entendió en profundidad la problemática humana, pero también descubre una grandeza en la dignidad del hombre. Va a anunciar la dignidad del hombre a los últimos rincones de la tierra y sobre todo la misericordia de Dios. Y le dice a la humanidad que ahora parece perdida y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor resucitado ofrece en regalo su amor que perdona, reconcilia y vuelve a abrir el camino a la esperanza. Es amor que convierte los corazones y dona la paz. Cuánta necesidad tiene el mundo de entender y de acoger la divina misericordia, y es precisamente lo que Él acoge en su vida. Misericordia. Él vive y camina como misericordia.
Él es otro Cristo. Un Cristo que se decidió a llevar el peso de la iglesia, a pedir perdón a nombre de la iglesia, a hablarle a los líderes del mundo de parte de la iglesia, a decir nunca más vamos a quedarnos callados, vamos a hablar siempre de la verdad, vamos a hablar siempre a favor de la vida. Un papa que predicó el evangelio de la vida, un papa que predicó el evangelio de la familia, un papa que predicó el evangelio de la paz. Juan Pablo II, el grande, el apóstol incansable de la misericordia, que continúa una mujer sencilla, pequeña, humilde, recibe este gran regalo. Sor Faustina Kowalska. Y él estaba ya listo, suscitado por Dios en su corazón sacerdotal, esta misión de llevar la divina misericordia al conocimiento del mundo. Juan Pablo II, el grande, habla con los jóvenes, está con ellos, les dice, va siempre a las personas que parece que viven en la sombra en el mundo y los levanta y les habla de su dignidad. Hay videos hermosísimos, hay que volver a escuchar sus mensajes en la internet, en sus encíclicas. ¿Por qué? Porque Él espera de nosotros, nos mira con esperanza, confía en nosotros. Así como Él confió en Jesucristo, Él espera de la iglesia grandes cosas. Este hombre débil puede ser fuerte, les dice. En el este, habla sobre sí mismo. Él escuchaba ya varias mentiras pías sobre el estado de su salud. ¿Sabía? Que se estaba debilitando. Y ve que su tiempo avanza y que la enfermedad avanza estación con estación. En ese cuerpo, en el cuerpo del Papa, que fue un cuerpo atlético, un cuerpo también deportista. El 25 de mayo, que era Viernes Santo, es cuando asiste al último Vía Crucis en Roma. Y parece que estaba él recorriendo la vía de la cruz. Él sabía que estaba por partir y el mundo lo presentía. Sus manos temblaban y ya estaba en su tráquea una cánula que casi lo volvía una persona muda. Este poder de predicación de Juan Pablo II se ve ensombrecido, se ve limitado. Él se presenta al último de la Vía Dolorosa a decir, he aquí el hombre. Y en el reclinatorio, el Papa escandalosamente se dobla. Lo tienen que ayudar a sentarse en un mundo en el cual la vejez, la enfermedad son maquillados, ¿verdad? Peinados para que no se vean mal. Este hombre que estaba ya por la enfermedad, hasta endurecido en sus músculos, se ve que está ya por pasar a la casa del Padre. Y la iglesia lo sentimos profundamente. Sabíamos que iba a acontecer esto, pero parecía que nuestro Juan Pablo II nos iba a acompañar por siempre. Sin embargo, en su último viaje, allí en la gruta de Lourdes, fíjate Mariano, totus tuo, siento que he alcanzado la meta de mi peregrinaje, lo dice así. Entonces se le ve abatido, encorvado, con un Gólgota por dentro. Y él se va delante de sus ojos, pues con las camas de los hospitales, delante de sus ojos quedan los lamentos de los huérfanos, delante de sus ojos de Juan Pablo II queda todo el dolor del mundo, pero queda la esperanza de que él ha predicado el Evangelio de la misericordia. Viva por siempre el cardenal Juan Pablo II, Karol Wojtyła, Juan Pablo el Grande, el apóstol de la Divina Misericordia.